gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la fotosíntesis. Ese tema que todos dejan para el final, nadie estudia y después se retoman los parciales. Si hablamos de fotosíntesis nos situamos en la zona del metabolismo del anabolismo, que es la mitad del metabolismo. Y vamos a separar la fotosíntesis en dos fases distintas, obviamente sabiendo que los que mayor hacen fotosíntesis son las plantas. Vamos a separar entonces, primero una fase lumínica y segundo una fase oscura. Arranquemos hablando de la fase lumínica de la fotosíntesis. La fase lumínica, como decimos, se desarrolla en presencia de luz solar, y ocurre en la membrana de las tilacoides dentro del cloroplasto. Ahora, las plantas son verdes porque tienen clorofila. Esta clorofila, que les da el pigmento a las plantas, va a captar electrones. ¿Y de qué otra manera yo puedo obtener electrones? Bueno, cuando nosotros regamos las plantas, cuando las plantas reciben agua, lo que hacen es partir la molécula de agua y sacar los electrones de esa molécula de agua para utilizarlos. Y acá tenemos una de esas preguntas que hacen todos y siempre nos matan, para no decir otra palabra, nos agarran con esa pregunta. ¿De dónde viene el oxígeno de la atmósfera? Es decir, ¿de dónde viene el oxígeno que sacan las plantas? ¿Viene de dónde? ¿De una molécula de dióxido de carbono? ¿De dónde viene? Viene de la molécula de agua. Cuando la molécula de agua se hidroliza y se parte, de ahí el oxígeno de esa molécula de agua es la que nosotros vemos, bueno, en realidad no vemos, pero es la que nosotros sabemos que se va a la atmósfera. Pasa que uno piensa, el dióxido de carbono es carbono y dos oxígenos. Entonces yo carbono lo mando al carajo y me quedo con los dos oxígenos. Pero en realidad no. Lo que ocurre es que la molécula de agua es la que se va a hidrolizar y vamos a tomar ese oxígeno del agua para mandarlo a la atmósfera. Y entonces básicamente lo que obtenemos de la primera fase de la fotosíntesis, que es la fase lumínica o fotoquímica, es síntesis de ATP, es decir, obtenemos ATP y también obtenemos NADPH a través de toda la cadena del complejo de electrones, que es algo parecido a lo que ocurría en la fosforilación oxidativa en nosotros, los heterótrofos. Todos estos compuestos de ATP y de NADPH los vamos a utilizar en la siguiente fase. Y ahora sí nos metemos en la segunda fase, que es la fase oscura de la fotosíntesis, o también llamada ciclo de Calvin. ¿Y qué es lo que ocurre en esta segunda fase? Dijimos que en la primera fase obteníamos ATP y NADH. Vamos a utilizar toda esta energía y la vamos a invertir para obtener moléculas sencillas. La segunda fase ocurre en un lugar distinto. La primera ocurría en el tilacoides, ahora la segunda fase ocurre en la estroma, también dentro del cloroplasto. Como es oscura, ¿qué quiere decir oscura? ¿Que sucede a la noche? No, no necesariamente. Simplemente quiere decir que no necesita luz, es independiente de la luz. No tiene nada que ver si ocurre de día o de noche. Simplemente es oscura porque no depende de luz. Esto de las biomoléculas sencillas que decíamos se ve en la reacción de dióxido de carbono a el muy conocido CHO. Pasamos de una molécula inorgánica, que es el dióxido de carbono, a moléculas orgánicas, que es el CHO, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Bueno, también se la conoce como ciclo de Calvin. ¿Por qué? Bueno, porque Calvin fue uno de los primeros investigadores, no importa. Eso, si les interesa, lo pueden buscar en Wikipedia. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin lo podemos dividir en tres etapas. La primera etapa, en la cual yo capto dióxido de carbono, es decir, lo fijo, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, lo fijo dentro de la planta. Entonces, en la primera etapa, absorbemos dióxido de carbono e intercambiamos, dejamos ir oxígeno. Es decir, para las plantas es totalmente distinto a lo que ocurre con nosotros. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. En las plantas es al revés. Respiran dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Y en la segunda etapa lo que yo hago es invertir toda la energía que tengo para reducir esa molécula de dióxido de carbono que obtuve, que fijé de la atmósfera. Y la tercera etapa es la regeneración de la ribulosa. Esto generalmente no se ve en el CBC, pero lo que yo estoy haciendo es regenerar la ribulosa para que el ciclo de Calvin, como dijimos, ¿te acuerdan que en el ciclo de Krebs volví a arrancar? Arrancamos de oxalacetato y volvíamos a obtenerlo. Acá lo mismo. Volvemos a obtener el sustrato para volver a correr el ciclo de Calvin. Una de las enzimas más importantes de la fotosíntesis es la enzima rubisco, que seguramente habrán escuchado. Es un nombre corto, en realidad rubisco quiere decir ribulosa oxidasa carboxilasa. Entonces, y el rubisco
como también otra que es la PEP-carboxilasa, solamente se involucran en el procesamiento para fijar el dióxido de carbono. Así que como ves, la fotosíntesis es un proceso grande, complicado, y lo que se utiliza es básicamente se utiliza fotosíntesis para nutrir a las plantas. Si te gustó este video, dale me gusta. Si tenés alguna duda, en los comentarios o en la página de Facebook. Próximamente voy a poner un test para que lo puedan completar abajo en la descripción y vean a ver si entendieron o no. Suscríbete al canal y compartirlo con tus amigos. Por último, bueno, suerte en el primer parcial. Nos vemos.